Saludos queridos hermanos, querida comunidad de Compartiendo la Palabra, que cada día nos encontramos en este encuentro con el Señor, en este encuentro con el Dios vivo. Hoy, sábado, como habitualmente lo hacemos, reflexionamos sobre la palabra del domingo, sobre la palabra que el Señor nos regala en este domingo, que no es cualquier domingo. Sabemos que el domingo después de Pentecostés, en la iglesia celebramos el domingo de la Santísima Trinidad. Un misterio de nuestra fe, un misterio que pudiéramos considerarlo teológicamente y ver toda la explicación que los grandes teólogos han hecho sobre la Santísima Trinidad, pero no es el caso y no es la finalidad de nuestra celebración cristiana y mucho menos tampoco de estos videos, sino descubrir cómo la palabra de Dios nos muestra ese rostro de Dios, rostro utilizado simbólicamente, ¿cierto? Porque el rostro de Dios es su identidad. ¿Quién eres, Señor? Así que en este domingo, en nuestra celebración, lo que queremos es preguntarle al Señor, ¿quién eres? ¿Qué me manifiestas de ti? ¿Qué me has revelado? ¿Quién eres tú? Y a lo largo de la revelación de Dios, en toda la historia de la salvación, Dios se ha ido mostrando, se ha ido dando a conocer. Y hemos descubierto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es un solo Dios, pero que son tres personas distintas. Esto es el misterio de la Santísima Trinidad. Algo que no requiere tanta explicación, sino algo para vivirlo. Por eso la palabra de este domingo de la Santísima Trinidad, más que explicar cosas acerca de Dios, nos muestra vivencias, experiencias que han tenido las personas con Dios, y esas experiencias con Dios les han mostrado quién es Él. Así entonces abrimos nuestro leccionario, el libro que contiene las lecturas de la palabra, y descubrimos que la primera lectura de este domingo de la Santísima Trinidad está tomada del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículos 4 al 9. El contexto histórico y también literario de esta primera lectura es el momento en el que el pueblo de Dios ha caído en un pecado que se conoce como el pecado de la idolatría. Hacerse una imagen que sea mi Dios. No que represente a Dios, sino convertir la hechura de mis manos, algo que yo puedo fabricar con mis manos, en mi Dios. En esto consiste el pecado de la idolatría. Cuando Moisés vio aquel pecado de la idolatría, llevaba las tablas de la ley, y esas tablas de la ley que le había hecho el mismo Dios, fue tanta la desilusión, la decepción de Moisés que las destruyó, las rompió. Luego el Señor le pide que haga otras tablas nuevas y las escriba. Y entonces aquí comienza la lectura de este domingo, en donde Moisés, con esta segunda edición, pudiéramos decir, de las tablas de la ley, sube al encuentro del Señor. Lo verdaderamente importante en este encuentro con el Señor, luego de haber pasado por aquella situación dolorosa del pecado de la idolatría, es que el Señor se le manifiesta, se le deja ver. Y no solamente se le manifiesta, sino que le pronuncia su nombre. Aquí en el leccionario dice el Señor, el Señor. En realidad en el texto original en hebreo aparece la palabra, el famoso tetragrama, 4 letras, que son el nombre de Dios. Un nombre que solamente lo puede pronunciar una persona una vez al año, el sumo sacerdote el día de la expiación, luego en la religión judía. Pero en el caso de Moisés, Moisés puede pronunciar el nombre de Dios, puede invocar a Dios, llamarlo por su propio nombre. Se convierte en un encuentro personal, que Dios no es ya un ser lejano, sino alguien que se ha acercado a la historia, a la vida, a la experiencia. Así también el salmo que utilizamos en esta liturgia, que más que un salmo es un cántico del libro de Daniel. Daniel capítulo 3, los versículos son pocos versículos, 52 al 56. Eso es lo que utilizamos como salmo responsorial en nuestra liturgia. Daniel 3, 52 al 56. ¿Cuál es el ambiente? Son 3 jóvenes
amigos de Daniel, que en un momento de persecución religiosa están siendo condenados a muerte en un horno ardiente. Y ellos están dentro de ese horno ardiente. Y comienzan, en medio de la tortura, a celebrar, a cantar a Dios. Según el texto de Daniel, ellos estaban danzando y cantando a Dios esto que nosotros estamos utilizando en nuestra liturgia. Bendiciendo al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Y fíjate cómo comienzan. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Porque eres un Dios que se ha encontrado con nosotros. Que no eres un Dios alejado. Perdona que lo repita tanto, pero es que precisamente la celebración, el misterio de la Santísima Trinidad, no es que nosotros tenemos que encumbrarnos en nuestras especulaciones o pensamientos, sino descubrir que Dios Todopoderoso y Eterno ha venido a encontrarse con nosotros. Estos tres jóvenes, en medio del dolor y del sufrimiento, pueden invocar y alabar a Dios porque sienten que Dios está muy cerca de ellos. Que el Dios que se sienta sobre querubines, que sondea los abismos, como dice el mismo cántico, está ahí con ellos muy cerca. Pueden bendecir a Dios porque lo experimentan cercano. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Y es lo que también concluye o cierra la segunda lectura, que es la conclusión de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 13, versículos 11 al 13. Es la segunda lectura de este domingo. ¿Por qué se opone esta segunda lectura? Precisamente por esas últimas palabras. Es la despedida de Pablo de esta carta a los Corintios, el saludo final. Y en este saludo final invoca sobre esta comunidad de Corinto la Santísima Trinidad, a Dios mismo. Dice San Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. ¿Nos suena familiar? Porque nosotros en nuestra celebración litúrgica lo utilizamos como saludo inicial. Sin embargo, San Pablo lo utiliza como despedida. Sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Tres palabras centrales dentro de nuestra fe cristiana: gracia, amor y comunión. Es lo que invoca San Pablo para esta comunidad y para todos nosotros. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor. Esa gracia, que es esa presencia, esa alegría también pudiera traducirse. Gracia, de hecho en español lo utilizamos. Alguien gracioso es alguien que causa alegría. Pues la gracia viene de Jesucristo. El amor, que es la segunda palabra que invoca San Pablo, dice, es del Padre. Y la comunión, la koinonía, la buena relación entre nosotros, esa comunión que significa también ese trabajar juntos, ese crecer juntos del Espíritu Santo. No es que sean exclusivas esos atributos o esas acciones a uno, que la gracia solo de Jesucristo, el amor solo del Padre. No. Todos son uno, es la Santísima Trinidad. Así que en este domingo, que ya estamos empezando a celebrar desde hoy sábado en la tarde, que podamos invocar sobre cada uno de nosotros, que el Señor nos regale su gracia, su amor y la comunión entre nosotros, que podamos tener esa experiencia de un Dios vivo, cercano, que está con nosotros en nuestra historia y en nuestra vida, y que esto sea siempre nuestra verdadera fe, que Dios no es alguien lejano, sino alguien que está muy cerca de cada uno de nosotros. Que tengamos un domingo bien feliz. Mañana comentamos el Evangelio y continuamos siempre compartiendo la palabra. Si te gusta, comparte este video y deja tus comentarios, que en su momento estaremos respondiendo. Que el Señor les bendiga y feliz domingo de la Santísima Trinidad.